Qué hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Salmo capítulo 37, hermanos, versículo 1 al 5. Leemos, hermanos, la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Confiamos en la palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Pedimos también, Señor, que a través de esta palabra tú bendigas, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Tú que conoces, Señor, la necesidad, conoces, Dios mío, la situación de cada uno de mis hermanos, Señor, confiamos y creemos que tu palabra, Señor, será como refrigerio, Señor, para nuestros huesos. En tus manos ponemos este momento, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema ¿cómo afrontar, hermanos, los problemas? Creo, amados hermanos, que siempre nos preguntamos en la vida cómo afrontar los problemas que vienen a nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, es algo natural, se puede decir, en la vida de todo hombre. Y más, amados hermanos, en nosotros como hijos de Dios, que a pesar, amados hermanos, de que hemos creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios, hermanos, que hace prodigios y maravillas, pero, amados hermanos, vamos a ver a través de esta palabra que es necesario que nosotros como hijos de Dios pasemos por dificultades, pasemos, hermanos, por adversidades, cuando quizás muchas veces no lo entendemos así. Y, amados hermanos, en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar crisis, ¿verdad que sí? Nosotros vemos a través de la palabra del Señor, hermanos, como hombres de Dios, hermanos, como Elías, un hombre, un profeta de Dios que bajo el poder de Dios hizo, hermanos, que fuego descendiera del cielo. Pero cuando llegó la crisis a su vida, este hombre, hermanos, deseó aún la muerte, porque, hermanos, somos de carne y hueso. Y llega la dificultad, llega la debilidad a nuestras vidas y vamos, hermanos, quizás, hermanos, vamos a decir, es mejor la muerte que estas cosas. Pero, amados hermanos, aunque como cristianos pasemos crisis, y, amados hermanos, nosotros estamos, ¿verdad?, en un mundo caído, en un mundo, hermanos, que es gobernado por el maligno, lo dice la palabra del Señor, aún no en su totalidad, porque Dios, hermanos, tiene el control de todas las cosas. Pero venimos, hermanos, vivimos en un mundo que Satanás controla el sistema de este mundo. Detrás de la maldad está Satanás, detrás de los problemas que estamos viviendo, hermanos, a nuestro alrededor. ¿Quién está ahí? Satanás. Pero, amados hermanos, poderoso es aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Poderoso es Jehová, Dios de los ejércitos, que ha, hermanos, prometido estar con cada uno de nosotros. Y en ese, hermanos, en Él nosotros tenemos que tener nuestra confianza.
Y Dios, hermanos, nos dará la sabiduría, la inteligencia para afrontar cualquier situación en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, no quisiéramos pasar por una situación difícil. Es natural del hombre que todo esté, hermanos, en tranquilidad. Es natural del hombre que no quiere, hermanos, pasar por ningún problema. Y hasta quisiéramos tener por ahí alguna vara mágica cuando se presenta el problema y decir desaparece. Pero la vida no es así. En la vida, hermanos, vamos a tener dificultades. Sin embargo, amados hermanos, ante esta realidad inescapable, porque es una realidad, la esperanza, amados hermanos, que tenemos en el Señor es como la aurora, como dice la Biblia, que va de aumento en aumento hasta que llegue el día perfecto. Muchas veces, hermanos, no vamos a ver la luz del día por las situaciones, por los problemas, pero la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que un día estaremos con el Señor, donde el Señor enjugará toda lágrima. Ahí no habrá tristeza ni dolor, porque estaremos para siempre con el Señor. Esa es la promesa de Dios. Punto número 1. ¿Qué son los problemas o las dificultades? Y creo que es algo absurdo decir esto, porque todos sabemos que es un problema, que es una dificultad. Los jóvenes empiezan, amados hermanos, a vivir la vida y quizás no han pasado las situaciones que los adultos hemos pasado, pero podemos preguntarnos, ¿qué es un problema? ¿Qué es una dificultad? Y muchos de nosotros sabemos que es un problema. Sabemos que es una dificultad. Hemos experimentado, hermanos, en carne propia cuando alguien quizás de la familia se enferma y usted está, hermanos, postrado a los pies de la cama, clamando al Señor misericordia. Y quizás, hermanos, el alma nuestra siente más dolor que el que está en la cama. Esa es una dificultad. Y la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 33, dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y amados hermanos, esta palabra es tan poderosa que si la hacemos nuestra, hermanos, cuando estemos pasando por la dificultad, nosotros vamos a traer este versículo a nuestra mente, a nuestro corazón. En el mundo es necesario que tengamos tribulación. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, amados hermanos, Él nos dará la fuerza, Él nos dará lo necesario para seguir adelante en este camino. Porque Dios es poderoso. El Salmo capítulo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas veces, hermanos, muchos quizás que hemos venido al Señor, no sé a qué edad usted vino, pero vino cuando estaba en un momento quizás de problemas, de dificultades. Y uno, hermano, quiere escapar de la situación difícil, uno quiere, hermanos, escapar de los problemas. Y venimos a Cristo. Y los problemas, amados hermanos, se agrandan. Y decimos, pues, ¿cómo es esto? Pero la palabra del Señor, hermanos, nos llama, nos enseña que el justo, hermanos, padecerá muchas aflicciones. ¿Cuántos justos hay aquí?
Hemos sido justificados, amados hermanos, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora estos que el Señor ha justificado, que ha perdonado de sus pecados a nosotros, es necesario, hermanos, que pasemos por muchas dificultades, aflicciones. Y quizás en algún día de su vida se ha preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es así? Es que el Señor en su soberanía, Dios lo permite. Pero, amados hermanos, la promesa del Señor es que Él nos librará. El apóstol Pablo también dijo en Romanos capítulo 8, verso 37, y si usted ha leído este capítulo del verso 28 en adelante, donde el apóstol Pablo empieza a enumerar muchas cosas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, desnudez, espada, verdad, lo porvenir, ángeles, principados. Nada de esto nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo dice en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se llama Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando las cosas están tranquilas, podemos recitar este texto, hermanos, con gozo, con alegría. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero se nos olvida muchas veces, hermanos, cuando estamos en la situación difícil. Se nos olvida, amados hermanos, que el que nos ha llamado está con nosotros. Y se nos olvida este texto. Pero es necesario, hermanos, recordar, tener la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Algunos estamos ahorita tranquilos, otros no sabemos la situación, pero lo único que podemos decir, amados hermanos, es que Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hay algo que las situaciones, los problemas hacen en nuestra vida. Dice, hermanos, que los problemas, ¿verdad?, son el costo de la identificación con Cristo. Muchas veces, como cristianos, hermanos, nos identificamos ante el mundo porque usamos una corbata, usamos una camisa, unos pantalones, zapatos bien limpios, y nos ponemos una Biblia debajo del hombro y nos identificamos en cierta manera como cristianos. Pero el identificarnos como cristianos, hermanos, es cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando las dificultades vienen en nuestra vida y nosotros, hermanos, seguimos diciendo, Señor, yo sé que tú estás conmigo y por lo tanto mi deber es continuar hacia adelante. Así, amados hermanos, nos identificamos con Cristo cuando estemos pasando el peor de los, aleluya, problemas de nuestra vida. Si seguimos adelante, nos estamos identificando con Cristo Jesús, aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. El Señor dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero hacemos énfasis, hermanos, en las primeras frases que dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y eso es así. Nosotros sabemos, hermanos, el precio que Cristo Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario.
Él fue aborrecido por los hombres. Cuando Él se identificó como el Mesías, amados hermanos, el pueblo lo detestó, el pueblo, hermanos, aleluya, lo aborreció por lo que Él era. A tal manera, amados hermanos, que transcurriendo el tiempo, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que lo arrestaron, Él fue llevado y lo azotaron como no tenemos idea. Lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Y no solamente eso, sino que aún llevó, hermanos, aleluya, el madero sobre su hombro. Y cuando ya no pudo, alguien más tomó. Pero, amados hermanos, Él llegó hasta la cruz donde fue clavado por nuestros pecados. Donde Él, hermano, su costado, dice la Biblia, que fue traspasado. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros queremos vivir una vida tranquila, sin problemas, sin dificultades. Y no hay nada más hermoso, hermanos, que vivir tranquilo, sin ninguna dificultad. Pero déjeme decirle que mientras estemos en este mundo, dificultades enfrentaremos. Problemas, hermanos, aleluya, enfrentaremos. Pero lo hermoso, amados hermanos, es que Dios está con nosotros para poder confrontar los problemas de la vida. Dice un canto que, bueno, hasta se me olvidó, pero hay situaciones difíciles de entender. Cuando no sabes qué hacer ni a dónde ir, cuando los caminos se acaban, cuando los amigos se ausentan, cuando aparentemente nadie está contigo, pero el soberano dice: yo estoy contigo. Ese es el Dios que nosotros servimos y tenemos en nuestras vidas. El Dios que no se olvida de sus hijos y que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Amados hermanos, Dios es grande y poderoso. Punto número 2. ¿Cómo gestionamos los problemas? Y vamos a la carta, hermanos, del apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2, versos 20 y 21, y nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas de las veces, amados hermanos, cuando uno medita en su vida, hay problemas que nosotros mismos los buscamos. Y tenemos que soportar y soportamos, pero la Biblia dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Amados hermanos, y el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Si usted dejó al mundo donde tenía muchos problemas y vino a Cristo para tener una vida tranquila, nos hemos equivocado. El evangelio del Señor, hermanos, es difícil. Y para esto hemos sido llamados. Nos cuesta entender esto, pero así es la palabra del Señor. Dice: para esto fuisteis llamados, porque
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y yo meditaba en este versículo, hermano, cuando a veces nos ha tocado ir a la nieve y queremos llegar a cierto lugar que ya conocemos, pero hay que caminar. Y como está la nieve alta, pues mandamos, ¿verdad?, a alguien que vaya al frente. Y si aquel que iba al frente llegó al destino, es que hay esperanza de que el que va atrás va a llegar a ese lugar si seguimos las pisadas del que iba al frente. Amados hermanos, Cristo va al frente de nosotros. Ahora nosotros solamente tenemos que seguir sus pisadas. Donde, amados hermanos, paso que demos, lo daremos seguro. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las pisadas del Señor. Él, dice la Biblia, que está a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, hermanos, estamos en este camino, caminando hacia adelante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de un día llegar a su presencia. Pero si no dejamos, hermanos, de ver las pisadas del Maestro y vamos pisando las mismas pisadas, aunque vamos a sufrir, la tormenta de repente va a ser fuerte, pero si seguimos esas pisadas, llegaremos a donde está Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos seguir las pisadas del Maestro? Entonces, hermanos, va a haber problemas, va a haber dificultades y no nos corresponde quejarnos. Seguimos adelante. Para resolver un problema, muchas veces, hermanos, nosotros, hablando secularmente, necesitamos planificar, necesitamos, hermanos, organizar algo. Necesitamos evaluar por qué la situación, por qué el problema. Y si hacemos esto, muchos de los problemas podemos solucionarlos hablando secularmente. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, a nosotros como hijos del Señor nos habla en el capítulo 37, y si usted lo puede leer después muy detenidamente, se dará cuenta de lo hermoso de este salmo. La palabra del Señor dice en el capítulo 37, como en el verso 1, dice: no te impacientes. ¿De qué? Del problema, de la situación. No nos desesperemos, no se desespere. Confiemos en el Señor. Dice el verso 1 aquí en la Biblia: no te impacientes a causa de los malignos. Cuando uno, hermanos, ve lo que ocurre alrededor del mundo, las guerras, los niños, hermanos, esperando algo para comer, lloran, gritan, gimen, y uno ve todo eso, hermanos, se conmueve el corazón. Y de repente, hermanos, muchas veces, no sé si le ha pasado, pero el enemigo de repente trae un mal pensamiento y dice uno: si yo pudiera tener esto, hiciera esto, aquello. Pero dice la Biblia: no te impacientes a causa de los malignos o a causa de los problemas. En segundo lugar, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. David también dijo en el Salmo 73: por poco se deslizaban mis pies al ver la prosperidad de los malignos. Y cuando uno ve, hermanos, las situaciones difíciles, y uno dice: ¿cómo es posible que la maldad esté, hermanos, triunfando tanto? ¿Cómo es posible que todo esto esté aconteciendo?
Pero la palabra del Señor dice, amados hermanos, que son principios de dolores. La situación en este mundo, mis amados hermanos, cada día será peor. Así lo dice la Biblia. Cada día, hermanos, este mundo será peor. Pero nuestra confianza está en Cristo Jesús. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. En tercer lugar, cuando un creyente es conocedor de quién es Dios, el creyente confía. Dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros confiamos. Esperamos en el Señor, porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él hará conforme a su santa soberanía. En cuarto lugar, cuando tratamos de resolver el problema quejándonos, no es por ahí, hermanos, la vía, sino, amados hermanos, el silencio. Dice el verso 7 de este salmo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que nos quejamos de las cosas que acontecen? Y muchas veces, amados hermanos, tenemos la costumbre de ir ante al amigo, ante a otra persona y le contamos nuestras grandes dificultades que estamos viviendo. Mas nunca nos arrodillamos delante del Señor y le contamos nuestros problemas, le contamos nuestras dificultades. Él ya lo sabe, Él ya conoce nuestras situaciones, pero es necesario, amados hermanos, que en el silencio más profundo de nuestra alma entremos a la presencia del Señor. Y hermanos, aleluya, como lo hacía Ana, ¿verdad? Hablaba sin mover los labios, ella gemía delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios contestó a su oración. Así el Señor hará con nosotros si guardamos silencio ante su presencia cuando estemos, hermanos, en la dificultad de nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos terminando, hermanos. Punto número 3. La calma viene cuando llegamos a entender la distancia de nuestros pensamientos con la sabiduría de Dios. Y leemos, hermanos, vamos a Isaías capítulo 55. Verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor, versos muy conocidos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, la calma viene cuando nosotros decimos al Señor, yo no puedo hacer nada. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos.
El verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La calma viene a nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros confiamos en la grandeza y el poder de Dios. Porque nosotros, hermanos, somos criaturas limitadas, criaturas finitas, pero tenemos, amados hermanos, a un Dios grande y poderoso, un Dios omnipotente, un Dios soberano, amados hermanos, que hace cosas grandes que muchas veces ni las creemos. Porque Dios es grande y poderoso y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amados hermanos, si el Señor está permitiendo alguna dificultad en su vida, dejemos que Él actúe en nosotros, aunque no lo entendamos, porque somos limitados. Dejemos, amados hermanos, que la gloria y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas a través de los problemas, a través de las dificultades. Muchas de las veces, amados hermanos, se nos hace difícil decir gracias, Señor, por la situación difícil que estoy pasando en la vida. Porque naturalmente, hermanos, nos sale de este corazón malo y perverso. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, las grandezas del Señor, podemos decir en nuestra aflicción: gracias, Señor, porque estás permitiendo esto en mi vida y lo estás logrando. Cuando Dios, amados hermanos, permite una situación en su vida, es porque Dios quiere hacer algo en la vida suya y mía. Muchas veces cuando todo está tranquilo, déjeme decirle por experiencia que ni nos acordamos de orar. Nos levantamos, gracias Señor, y nos vamos. Pero cuando, amados hermanos, nosotros entendemos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, decimos: no puedo seguir esta vida tan hipócrita que vivía. Es necesario que rinda mi vida a los pies de Cristo. Y es cuando entendemos que necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Dios Todopoderoso. Es cuando entendemos, amados hermanos, que Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Es cuando entendemos, hermanos, que los propósitos de Dios son grandes para nuestra vida. Es cuando entendemos, amados hermanos, que aunque no podemos, Dios un día nos dará la salida y vamos a poder decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado, porque nunca el Señor desamparó a su pueblo y nunca lo desamparará. Dios es bueno, mis amados hermanos. Concluimos. Los problemas deben producir gozo y paciencia en nuestra vida. Santiago dice en su capítulo 1, verso 2 y 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Naturalmente, hermanos, cuando no podemos ver a alguien brincando y danzando cuando esté pasando por alguna situación en la vida, pero debemos de gozarnos en la aflicción. Debemos, amados hermanos, permitir al Espíritu Santo, que son frutos del Espíritu Santo,
Que esos frutos, hermanos, vayan floreciendo en nuestra vida. Que esos frutos, hermanos, aleluya, vayan creciendo en nuestra vida, lo que es el amor, gozo, paz y paciencia. Que muchas veces nos falta en nuestras vidas. Viene el problema, perdemos la paciencia, perdemos el gozo, perdemos la esperanza. Pero, amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé gozo y paciencia en la dificultad. En un mundo, hermanos, tan complejo, los problemas se multiplican, pero tenemos que tener la seguridad de que Dios está siempre en el control de todo. Este mundo, hermanos, perece. Este mundo, hermanos, va, como dice el dicho, de mal en peor. Usted mismo es testigo de todo lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, y no es casualidad, no es, hermanos, porque cierto hombre está de gobernante. Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo todas estas cosas. Pero todo esto es impulsado por el enemigo de nuestras almas. Pero mientras tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que permanecer en fe y en esperanza.